instrucción es otra. Y aunque conozcan la respuesta correcta, van a contestar mal y a la hora de hacer una revisión van a salir perjudicados en su evaluación. Una vez que ya pudo revisar el examen y que ya se familiarizó con él, es importante que identifique las preguntas que son familiares a las que no. Todos tenemos ciertas habilidades en unas ramas y otros en otras ramas. Por lo tanto, como sabemos, el examen abarca habilidades intelectuales, entre otras. Entonces, muchas de las preguntas que se nos van a presentar, algunas se nos van a hacer familiares. Es importante identificarlas para nosotros sentirnos seguros de que esas preguntas las vamos a poder contestar mucho más rápido de las que no conocemos o que se nos es más difícil contestar el examen. Es muy importante que dentro de estas preguntas que nosotros reconocemos, las contestemos y las difíciles las vayamos dejando a un lado. ¿Por qué? Muchas de las veces nos concentramos en las preguntas difíciles y eso nos hace perder mucho tiempo porque como no conocemos la respuesta, invertimos más del tiempo que necesita. En cambio, si contestamos las preguntas que para nosotros son más fáciles o que conocemos la respuesta, entonces ya al final solo nos enfocaremos en las preguntas que para nosotros son más difíciles de contestar, teniendo la tranquilidad de que ya contestamos previamente las que ya conocíamos y que el tiempo no se nos venga encima. Durante el examen, en caso de saltarse algunas preguntas, es muy recomendable que les pongamos una marca. Recuerden que no va a ser una pregunta o 2 o 10. Son más de 100 reactivos los que vienen en el examen. Entonces podemos olvidar que no contestamos alguna pregunta. Por lo tanto, es recomendable que las marquen para que al momento de hacer una revisión antes de entregar el examen, se den cuenta cuál faltó en contestar y puedan revisarla y analizarla, o muchas de las veces si la contestaron, pero tuvieron duda de la respuesta, pónganle la marca y si les queda tiempo al final, regresan a esa pregunta y la vuelven a revisar para estar completamente seguros de que la respuesta es correcta. Bien, continuamos con estas estrategias para resolver y contestar favorablemente el examen de ingreso al sistema. Muy bien, durante el examen, antes de continuar con estas estrategias, es necesario que yo mencione, necesitamos identificar qué tipo de pregunta y qué categoría estamos resolviendo. Recuerden que el examen está dividido o contempla cuando menos 3 categorías. La primera, habilidades intelectuales. La segunda, conocimientos de la educación básica. Y la tercera, competencias docentes. También es necesario mencionar y enfatizar que el dominio del contenido será algo que ustedes tendrán que trabajar en el resto de los módulos. Este módulo que se presenta serán estrategias para desglosarlo, para quitarle esa parte mística al examen, más el dominio del contenido será trabajado previamente o posteriormente en los módulos siguientes. Otro aspecto que es necesario que ustedes entiendan una vez que están presentando el examen es qué tipo de pregunta estamos resolviendo. Número 1, si es de cuestionamiento directo. Número 2, si es de jerarquización u ordenamiento. Número 3, si es de completamiento. Número 4, si es de relación de columnas. Número 5, si es de elección de elementos. Bien, vamos a empezar con este primer reactivo. Este primer reactivo corresponde a las habilidades intelectuales y tenemos en esta primer parte lo que se le denomina la base, ¿sí? La base del reactivo. Me voy a permitir leerlo. Número 1. Del siguiente fragmento de un contrato de prestación de servicios, seleccione su paráfrasis. Hay que señalar aquí la parte importante sería, esto es una paráfrasis. Que el contratado se obliga a guardar en todo momento la debida confidencialidad a la información que el contratante le proporciona en cuanto a datos y procesos de trabajo
así como la información del producto obtenido, considerándose la información recibida y la información del producto obtenido como secreto industrial, sujeto a las leyes, reglamentos y penalidades vigentes. Vamos a leer las opciones y dentro de las opciones vamos a ir viendo los tips acerca de cuál puede ser la opción correcta. Muy bien, quiero empezar por el inciso D. El inciso D menciona: el contratado tiene la obligación de solicitar toda la información al contratante so pena de ser despedido. Esa partecita de so pena de ser despedido, nosotros vemos que en la parte de la base del reactivo no se menciona. Inciso C: tengo que proporcionar toda mi información personal al contratante so pena de ser sancionado. Bueno, aquí, aunque no lo menciona de manera literal, se menciona una sanción a partir de reglamentos y penalidades vigentes. Podemos ponerle ahí una seña de que es posiblemente una respuesta correcta. Inciso B: todo lo que se haga en el trabajo se debe mantener como secreto industrial so pena de ser despedido. Nuevamente esa palabrita despedido, pues que no encontramos para nada en la base del reactivo. Inciso A: es indebido divulgar información relacionada con el trabajo asignado so pena de ser sancionado. De esta manera nosotros nos damos cuenta que el inciso A vendría siendo la opción más correcta que da respuesta a este primer reactivo. Aquí la estrategia es, en este caso, si pudieron observarlo, fuimos seleccionando o desglosando las que no son las correctas antes de llegar a ver la correcta. Dentro de las habilidades intelectuales también va a ser muy común que nos encontremos textos de este tipo. Me voy a permitir leer este texto. Es importante que sepamos que todas las respuestas vienen en la base. Entonces, cuando vayamos a leer un texto, por muy amplio que esté, nos tenemos que concentrar y no permitir que haya distractores, que si pasó alguien, que si alguien está borrando, que si alguien se paró a preguntar algo, porque estos textos, a la hora de leerlos, tenemos que estar concentrados para poder identificar cuál va a ser la estrategia e ir eliminando las ideas que no nos son necesarias, ¿sí? Me voy a permitir leerlo para empezar a señalar las ideas principales. El título es ¿Cómo fracasar en sociedad? La diplomacia es un arte complejo y sutil que los inadaptados sociales admiramos desde lejos, como intrusos harapientos en un baile de gala. Pero así como el cojo añora la pierna que perdió y la reconstruye en su imaginación, el sociópata puede teorizar sobre un arte que desconoce en la práctica, pero ha estudiado a fondo con el resentimiento de los inválidos. La mayor dificultad del trato social, según creo, consiste en adivinar lo que el mundo espera de uno y actuar camaleónicamente según lo requieran las circunstancias. Para eso hay que saber calibrar al otro primer vistazo, renunciar a cualquier brote de espontaneidad y estar siempre dispuesto a representar un papel. No culpo a quienes han adoptado una máscara social con fines de supervivencia. ¿Qué importa ser un poco hipócrita si con ello se logra un mejor entendimiento con los demás? Fingir gentileza o, mejor aún, fingir aprecio. Es una táctica infalible para granjearse el favor de la gente, porque al prójimo siempre acepta al interlocutor que lo trata con calidez. Pero quienes representamos mal ese papel, ya sea por inseguridad o misantropía, defectos que suelen ir de la mano, debemos abstenernos de interpretarlo, porque la gentileza forzada hiere más que ningún desaire y concita las peores enemistades. Este es un párrafo de Enrique Serna del libro de Letras Libres. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es el tema principal del texto anterior? Aquí tenemos varios factores que nos van a ayudar a ver cuál es la respuesta correcta. Nos están manejando 4 respuestas. La primera, el trato social. La segunda, la hipocresía.
La tercera, la misantropía, y la cuarta son los papeles sociales. Como nos podemos dar cuenta, el texto abarca los 4 temas y los menciona. Pero aquí tenemos un factor muy importante. Nos están dando un título. Eso es algo muy importante, porque no en todos los textos se nos da un título, y el título ya nos está dando pie a una probable respuesta, que es cómo fracasar en sociedad. Otro punto muy importante es que si ustedes se fijan aquí dice, la mayor dificultad del trato social, aquí nos está dando una definición el autor, donde consiste en adivinar lo que el mundo espera de uno. Ese es otro punto muy importante. Recuerden que estamos viendo habilidades intelectuales, y dentro de las habilidades intelectuales tenemos que ir descartando lo que no es tan importante de lo que es más importante. Entonces ya tenemos aquí 2 estrategias que nos están llevando al mismo punto. Precisamente habla de la hipocresía, pero el tema en general no es de la hipocresía. Simplemente menciona que hay quienes los usan, pero que él no está en contra de eso. También habla de la misantropía, pero solo la menciona. No expone absolutamente nada de lo que es la misantropía. Y también habla de los papeles sociales. Es cierto, aquí como podemos ver, también nos menciona que las personas muchas de las veces empiezan a comportarse de cierta manera para poder estar dentro de un campo social. También lo menciona, pero no es el tema principal. Tenemos que estar muy conscientes que aquí el tema principal es el trato social, porque las ideas principales del texto es lo que nos está dando la respuesta. Es muy importante que cuando haya textos de este tamaño no existan distractores, porque los distractores nos van a llevar a que nosotros podamos pensar que como en un párrafo menciona la hipocresía, nos vayamos con esa respuesta, cuando en realidad el contenido en general nos está hablando del trato social. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el A. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Este es otro tipo de preguntas que también van dentro de las capacidades intelectuales. ¿A qué tipo de texto corresponden las siguientes características? Y nos da 4 características muy básicas. Número 1, hace referencia a propiedades físicas. Propiedades físicas. Ya tenemos ahí un tip. Responde a la pregunta ¿qué? Este es otro tip. Indica las funciones que cumple. Funciones. Y señala procesos. Este es nuestro tip. Nos están dando 4 respuestas y nosotros dentro de estas 4, según lo que ya leímos y detectamos qué es lo que nos resalta, tenemos que definir cuál de las 4 es. Pero entonces vamos a analizar las respuestas. Veamos, ¿esto viene o corresponde a algo expositivo? Si vemos que nos está mencionando propiedades físicas, que nos está respondiendo a la pregunta ¿qué?, que nos está hablando de funciones y que aparte señala procesos, pues no corresponde al tipo de característica expositivo. A ver, vamos a ver ahora el punto C, argumentativo. ¿Los argumentativos acaso nos mencionan las funciones? ¿O acaso dentro de los argumentos vienen las propiedades físicas? Pues también eso nos puede decir que esta tampoco es la correcta. Nos quedan 2 opciones, ya ahí eliminamos 2. Nos queda el narrativo y el descriptivo. Nosotros, con una preparación previa que ya hemos estado recibiendo, tenemos que saber diferenciar entre estos 4 puntos. Entonces, para nosotros decir, ¿es narrativo o es descriptivo? Con estas características que ya les señalé, estos son los puntos principales de la base. Entonces, podemos definir por lógica y por habilidades intelectuales que nosotros ya tenemos
que entonces la respuesta correcta es descriptivo. ¿Por qué? Porque nos hace referencia